Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Planeta Marichan. En esta ocasión, como muchos de ustedes me lo pidieron, voy a hablar de dos cuentos de terror japoneses. Así es, no es solo uno, sino dos. Así que hoy estamos de oferta. Y bueno, yo quería contarles dos historias de terror japoneses. Uno se llama Teke Teke y el otro se llama Okiku Ningyo. Así que comencemos con el primero. El primer cuento de terror se llama Okiku Ningyo. Okiku es un nombre japonés de una niña bastante antiguo que se utilizaba en la época de la guerra más o menos, y Ningyo quiere decir muñeca. Lo interesante de este kanji es que está compuesto por dos kanjis. Nin, que quiere decir persona, y gyo, que quiere decir forma. Entonces, si los juntamos es como de forma humana. Hace mucho tiempo en Japón, en la prefectura de Hokkaido, vivía la familia Suzuki. Vamos a ubicarnos en el tiempo. Es aproximadamente 1930. Y en esta familia había una pequeña niña que se llamaba Kikuko. Y bueno, esta niña estaba bastante enferma y era muy débil. Un día su hermano mayor visitó la ciudad de Sapporo. Y en la ciudad de Sapporo existe una calle muy conocida que se llama Tanuki Koji. Y en esta calle hay muchas tiendas. Él estaba visitando la ciudad y encontró una hermosa muñeca. Esta muñeca medía aproximadamente 40 centímetros. Y llevaba un hermoso kimono, tenía el pelo cortado a la altura del hombro con un flequillo, el pelo negro, súper lacio, tenía unos ojos muy profundos negros y la piel completamente blanca. El hermano vio esta muñeca y dijo: esta muñeca tiene que ser para mi hermano. Él compró la muñeca y se lo regaló a su pequeña hermana. Kikuko estaba completamente feliz. Ella llevaba la muñeca para todas partes. Ella dormía con la muñeca, comía con la muñeca, jugaba con la muñeca, hacía absolutamente todo con esta muñeca. Y le puso de nombre Okiku, en honor a su propio nombre, ya que ella se llamaba Kikuko. Y bueno, pasaron así las semanas, la niña estaba muy feliz, pero lamentablemente su condición, su enfermedad empeoró mucho y bueno, tuvo que permanecer en cama durante varias semanas, obviamente siempre acompañada de su pequeña muñeca. Un día desafortunado, Kikuko falleció. En Japón se acostumbra que cuando una persona fallece, a esta se la tiene que cremar junto con un par de objetos que, bueno, el difunto apreciaba mucho. Pero en los apuros y llenos de tristeza, la familia olvidó poner la pequeña muñeca en el ataúd. Y bueno, no quisieron quemar solo la muñeca después, entonces decidieron conservar la muñeca así como estaba, al lado de las cenizas de la pequeña niña, en un pequeño altar en la casa. La familia comenzó a notar que el cabello de la muñeca iba creciendo a través del tiempo. Y bueno, al principio no lo podían creer y decían: debe ser como una pequeña ilusión óptica. Pero el cabello de la muñeca llegó a crecer hasta la altura de las rodillas. Entonces ahí ya supusieron que el alma de esta pequeña Kikuko se había transportado de alguna forma a la muñeca. Y bueno, comenzaron la Segunda Guerra Mundial, la familia decidió mudarse y en eso decidió dejar las cenizas de la pequeña Kikuko junto a la muñeca en un templo budista que se llama Mannenji, que existe, bueno, obviamente en la vida real, en la prefectura de Hokkaido. Entonces ahí se lo dejaron a los monjes, que tampoco creyeron mucho en la historia, pero vieron que al pasar los días el cabello de la muñeca iba creciendo. Entonces los monjes decidieron cortar el pelo, pero se daban cuenta que siempre, cada vez que le cortaban el cabello, este volvía a crecer y crecer.
Y bueno, el cuidado de esta muñeca se volvió como una rutina para estos monjes. Incluso le llegaron a sacar fotos de varias etapas de la muñeca con el cabello de distinto largo. Le sacaron una foto acá, otra acá, etcétera, etcétera. Y también están exhibidos al lado de la muñeca en este templo en la vida real. Entonces, si una persona visita este templo Mannenji en Hokkaido, puede ver la verdadera muñeca Okiku y bueno, puede presenciar todas las fotos en donde se ve el distinto largo de su cabello. Y este sería el cuento de la muñeca Okiku. En realidad no es que dé mucho miedo, no es que esté poseída y sea diabólico como el caso que conocemos de Annabelle o el muñeco Robert, el muñeco de paja Robert, en el que se inspiró la película de Chucky. En esos casos sí, los muñecos eran como muy malditos, eran muy malos, eran como malos espíritus, pero en el caso de la muñeca Okiku es una niña que transportó su alma a la muñeca y bueno, el pelo de la muñeca comenzó a crecer. Entonces puede sonar medio terrorífico, pero no es que haga ningún daño. Ahora pasemos al segundo cuento. Ahora vamos a hablar del Teke Teke. Este demonio sí es bastante terrorífico. En realidad es una mujer que solo tiene del torso para arriba, tiene los brazos extrañamente largos y los dedos horribles. Y bueno, como no tiene piernas, camina con la ayuda de las palmas y los codos. Y al caminar hace un extraño ruido que suena como... Y por eso se llama Teke Teke. En realidad es la onomatopeya del ruido que hace cuando este monstruo camina. Y bueno, existen dos como historias de dónde surgió este demonio llamado Teke Teke. Así que vamos con la primera. La primera cuenta que hace mucho tiempo había una niña que era muy tímida y por esto varios de sus compañeros de clase le hacían bullying. Entonces, un día caluroso de verano, estos muchachos muy malos encontraron un insecto. Entonces, como que planearon tirárselo a la chica para que ésta se asuste y no sé, salte, grite, llore, etcétera, etcétera. Entonces la persiguieron hasta la estación de tren. Una vez que vieron que no había gente, le tiraron el insecto y bueno, como lo planearon, ella como que se empezó a sacudir, gritó, lloró y por accidente se cayó a las vías del tren. Sus compañeros, satisfechos de lo que le hicieron, rieron y no se dieron cuenta que su compañera había caído a las vías del tren y que se aproximaba un tren a toda velocidad. Y bueno, sin que pudieran hacer nada, el tren pasó por encima de la chica. Los compañeros aterrorizados fueron a ver qué había pasado, si ella estaba a salvo o no. Y se fijaron que ella estaba cercenada completamente por la mitad. Y bueno, ellos se asustaron y decidieron no decir nada al respecto. Y como esta chica era muy tímida y bueno, tenía bullying y todo eso, la gente en general pensó que ella se había suicidado. Pero un día de esos, después de un par de años, los tres compañeros estaban saliendo de una fiesta y caminando por la ciudad, cuando empezaron a escuchar un sonido muy extraño. Y sentían que ese sonido se hacía mucho más fuerte y que este se acercaba por atrás. Uno ya no pudo soportar más y empezó a correr a toda velocidad. Y... bueno, cuando pensó que ya había perdido el origen de ese ruido, se dio la vuelta y su susto fue impresionante. Había visto a la chica que había muerto atropellada, pero como una forma demoníaca con sus ojos llenos de ira. Y bueno, este demonio agarró sus manos y lo cortó y lo cercenó por la mitad. Y lo mismo pasó con sus otros dos compañeros. Y bueno, esta es la primera teoría del origen de este cuento de horror que se llama Teke Teke. Y la segunda historia es algo parecida,
que ocurre también como en las vías del tren, pero es un poco diferente. La segunda versión del origen de este cuento de terror llamado Teke Teke comienza así. Había hace mucho tiempo una mujer llamada Kashima Reiko. Ella, era trabajadora y un día estaba volviendo a su casa. Y de repente unos hombres la atacaron en un baño público en una estación de trenes y la dejaron muy malherida. Ella gritó y gritó por ayuda, pero absolutamente nadie vino. Entonces ella se arrastró como pudo y por una mala fortuna, ella cayó a las vías del tren y lamentablemente, como en el otro caso, vino un tren a toda velocidad y la partió en dos. Y se cuenta que esta mujer, Reiko, ronda por los baños públicos de las estaciones de tren muy tarde por la noche. Y por ejemplo, si tú estás en el baño, ella te toca la puerta y dice, ¿dónde están mis piernas? La única forma de salvarte es contestando la estación o el nombre de la estación en donde ocurrió este accidente. Ahora, si tú tardas mucho o dudas o simplemente no le dices nada, ella se mete en el baño y te corta por la mitad. Ahora se cree que el teque-teque siempre está alrededor de las estaciones de tren, los baños o las vías. Pero existe otra versión en donde cuenta que un joven estaba volviendo a su casa de la escuela cuando se dio cuenta que había olvidado sus llaves. Entonces volvió a la escuela y vio que en el segundo piso había una luz encendida. Y por ahí se asomó una hermosa chica. El joven la vio y quedó encantado y todo enamorado cuando de repente esta chica salió de la ventana y el joven se dio cuenta que no tenía piernas. Esta chica vino y lo cercenó completamente por la mitad. Y se cuenta que al día siguiente en esta escuela encontraron las piernas del joven, pero no encontraron el torso. Y estas son un par de leyendas o mitos urbanos sobre el teque-teque. Se dice que el teque-teque hace esto porque no quiere quedarse sola en esa condición de no tener piernas. Entonces es como que quiere tener más compañeros sin piernas y por eso va cercenando personas en la noche. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho estos dos cuentos de terror. La primera de la muñeca Okiku, que en realidad es una muñeca que le crece el pelo, y la segunda del teque-teque, que este sí es bastante terrorífico, porque imagínense ustedes que están caminando cerca de la estación de tren y escuchan un... Yo les aconsejo que corran muy rápido. No se olviden que tengo Instagram y tengo Facebook, así que síganme en mis redes sociales. Suscríbanse a mi canal y no se olviden darle en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo videos. Ahora quería mandar un par de saludos. Gracias a Daniel Cruz, a Eduardo, a Julián Rojas, a Julio César y a Eduardo Garrido. Si ustedes quieren que les mande saludos en un próximo video, déjenmelo en los comentarios aquí en YouTube o me pueden escribir por Instagram o también por Facebook. Así que eso sería todo por hoy y gracias y chao.